La noche cubría al pueblo de Santa Teresa con su manto oscuro y espeso, como un velo que no dejaba escapar ni la más mínima luz. La luna, oculta tras las nubes, apenas se atisbaba en el cielo, dejando todo en una penumbra casi palpable. El viento soplaba con fuerza, agitando las ramas de los árboles y trayendo consigo un frío mordaz que se colaba entre las rendijas de las casas. Era una noche como tantas otras, pero para los habitantes del pueblo, algo diferente flotaba en el aire, algo que parecía presagiar lo peor. En el centro del pueblo, el viejo bar La Cueva del Lamento estaba más vacío de lo habitual. Pocos se aventuraban a salir en tales noches, pues todos sabían que el terror rondaba por las calles, oculto en las sombras, esperando su oportunidad. La leyenda del hombre sin cabeza era conocida por todos, pero pocos se atrevían a hablar de ella, y mucho menos a aventurarse en busca de la verdad que se escondía detrás de esas historias macabras. Sin embargo, esa noche, 3 jóvenes se encontraban sentados alrededor de una mesa en el bar, conversando animadamente sobre la vieja leyenda. Carlos, el más osado de los 3, se inclinó hacia adelante con una sonrisa traviesa, mientras jugaba con su copa de licor. El brillo en sus ojos delataba su audaz carácter, el mismo que le impulsaba a desafiar cada mito y cada historia sobrenatural que cruzaba su camino. «Vamos, chicos, ¿realmente creen en esas tonterías?», dijo, con una risa burlona. «El hombre sin cabeza es solo una historia para asustar a los niños. ¿Qué podría hacer un tipo sin cabeza? No hay nada que temer». Mariana, sentada a su lado, lo miró con incertidumbre. Aunque también se había reído muchas veces de las viejas leyendas, algo en esa noche oscura parecía diferente. Los rumores sobre el hombre sin cabeza siempre la habían inquietado, y no podía evitar sentir que algo ominoso se cernía sobre el pueblo. «No sé, Carlos. A veces las leyendas tienen algo de verdad», respondió Mariana, con una voz que traía consigo una sombra de duda. A su lado, Gabriel, el amigo más serio y reflexivo del grupo, asintió con lentitud. Aunque su rostro se mantenía tranquilo, no podía negar que en el fondo sentía un ligero escalofrío. Había crecido escuchando historias sobre el hombre sin cabeza y, aunque nunca había creído en ellas, algo en su interior le decía que tal vez, solo tal vez, había algo más detrás de esos relatos. «Es cierto, las historias no nacen de la nada», dijo Gabriel, pensativo. «Quizá no sepamos toda la verdad, pero lo cierto es que han ocurrido cosas extrañas en este pueblo, y no podemos negar que, bueno, todos han hablado de él». Carlos, al ver la duda en los rostros de sus amigos, decidió desafiar sus temores. «Está bien, lo que propongo es sencillo. Vamos al viejo cementerio esta noche. Ahí es donde siempre se dice que aparece. Vamos a ver si encontramos algo. Si no pasa nada, me disculparán por hacerlos perder el tiempo. Pero si de verdad es cierto lo que dicen, bueno, entonces lo veremos con nuestros propios ojos». Mariana lo miró con desconfianza. Aunque le costaba admitirlo, el miedo comenzó a aflorar en su pecho. La sola idea de caminar por el cementerio en medio de la noche le resultaba aterradora. «Carlos, ¿estás seguro de esto?», preguntó, su voz temblorosa. «Todos en el pueblo dicen que si te encuentras con él, nunca vuelves a ser el mismo». Carlos soltó una carcajada. Se levantó de la silla con determinación, cruzando los brazos. «Esos son solo cuentos, Mariana. Todos esos viejos nos asustan con historias. Si fuera verdad, ¿por qué nadie lo ha visto?», dijo, con una confianza que era más forzada que genuina. Gabriel, al ver la firmeza de Carlos, suspiró, pero no dijo nada. Si algo le preocupaba, era que, de alguna manera, las historias que había escuchado en su infancia comenzaban a cobrar un peso real. Decidió seguir a sus amigos, aunque su intuición le advertía que lo que estaban a punto de hacer podría tener consecuencias mucho más graves de lo que imaginaban. El trío salió del bar, con la ciudad sumida en un silencio profundo. La brisa helada soplaba con fuerza, y la niebla comenzaba a levantarse lentamente, como si el mismo aire estuviera anticipando la llegada de algo oscuro. El camino hacia el cementerio era largo y solitario,
Y aunque el pueblo era pequeño, el cementerio se encontraba en las afueras, rodeado por un bosque espeso que dificultaba aún más la visibilidad. A medida que caminaban, el sonido de sus pasos sobre el empedrado se hacía más y más marcado en la quietud de la noche. Mariana, que caminaba al lado de Gabriel, no pudo evitar mirar hacia atrás varias veces, como si esperara que algo los estuviera siguiendo. Los árboles, altos y torcidos, proyectaban sombras alargadas sobre el camino, y el susurro del viento en las hojas era lo único que rompía el silencio mortal. «Esto no me gusta», dijo Mariana, deteniéndose un momento para mirar alrededor. «Siento como si todo estuviera en nuestra contra, como si no debiéramos estar aquí». Carlos, siempre tan seguro de sí mismo, avanzó sin detenerse. «No seas tonta, Mariana. La noche está tranquila, y si es cierto lo que dicen, mejor lo descubrimos por nosotros mismos». A lo lejos, las primeras lápidas del cementerio empezaron a asomar entre la niebla, sus formas distorsionadas y fantasmas en la oscuridad. Mariana y Gabriel intercambiaron una mirada de incertidumbre, pero siguieron a Carlos, sabiendo que no había vuelta atrás. Cuando llegaron a la entrada del cementerio, un frío intenso los envolvió. La puerta de hierro, vieja y oxidada, crujió al abrirse, como si la propia tierra que cubría las tumbas tratara de mantenerlos afuera. La niebla se espesaba más a cada paso, y los árboles que rodeaban el cementerio parecían formar una muralla de sombras impenetrables. «Aquí estamos», dijo Carlos, con un brillo en los ojos. «Vamos a ver qué encontramos». De repente, un sonido extraño, como un crujido lejano, les hizo detenerse en seco. Todos miraron alrededor, pero no había nada visible. Solo la neblina, el viento y el silencio. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana, y un sentimiento de pavor comenzó a invadir su pecho. Gabriel sintió la misma presión, como si algo invisible los observase desde las sombras. «¿Escucharon eso?», preguntó Gabriel, su voz apenas audible. Carlos, a pesar de su desdén por las leyendas, no pudo evitar sentir un leve estremecimiento. La sensación en el aire se volvía más densa, como si algo estuviera a punto de suceder. Sin embargo, no quería ceder al miedo, y continuó adelante, sin mirar atrás. El cementerio estaba desierto, pero la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Las lápidas se alineaban de manera irregular, como si intentaran contar una historia olvidada, una historia que ninguno de ellos estaba preparado para conocer. Y entonces, una figura apareció en la distancia, una figura que caminaba lentamente entre las tumbas, avanzando hacia ellos sin prisa, pero con una determinación inquietante. Y lo peor de todo, esa figura no tenía cabeza. La figura se deslizaba entre las sombras, sin hacer ruido alguno. Al principio, los tres amigos pensaron que quizás era un truco de la luz, una ilusión provocada por la niebla espesa y el viento que soplaba sin cesar. Pero a medida que avanzaba, la presencia se hacía cada vez más tangible, más real. Algo en el aire se tensó, y el susurro del viento dejó de ser reconfortante, convirtiéndose en un murmullo ominoso que parecía decirles que se detuvieran. Carlos, el más valiente entre ellos, dio un paso hacia adelante, confiado en que lo que veían era solo un campesino perdido, o quizás algún loco que se había adentrado en el cementerio. Sin embargo, el hecho de que esa figura avanzara sin cabeza les heló la sangre. «No era posible. Es un truco», murmuró Carlos, su voz temblando ligeramente, aunque intentaba ocultarlo. «Debemos acercarnos. Quizás podamos ver quién es». Mariana y Gabriel intercambiaron una mirada de incertidumbre. Ambos sintieron la presión del aire, esa opresión que les dificultaba respirar, como si el mismo cementerio intentara engullirlos. Sin embargo, por alguna razón, la presencia de Carlos los mantenía allí, sin poder mover un músculo. Algo los atraía hacia la figura, como si una fuerza invisible los empujara a seguir adelante. «Carlos, esto no está bien», dijo Mariana, su voz apenas un susurro. «¿Realmente debemos acercarnos?». Pero él, decidido, ya había comenzado a caminar hacia la figura, sin mirar atrás. Gabriel miró a Mariana, quien,
con el rostro pálido, lo instó a irse. Sin embargo, Gabriel, aunque aterrorizado, sabía que no podían quedarse atrás. Algo les decía que si no avanzaban, el peligro podría alcanzarlos de forma mucho más rápida y letal. «Vamos», dijo Gabriel, sujetando a Mariana del brazo y comenzando a seguir a Carlos. El terreno estaba irregular y cubierto de hojas secas, que crujían bajo sus pies. La figura, sin embargo, continuaba su marcha, sin inmutarse por la presencia de los tres jóvenes. No había ruido alguno, excepto el susurro del viento y el crujido de las ramas al moverse. Pero lo más perturbador de todo era que la figura parecía moverse sin apresurarse, sin siquiera reconocer que ellos estaban allí, como si estuviera siendo guiada por alguna fuerza ajena a la razón humana. A medida que se acercaban más y más, pudieron ver con claridad que la figura no tenía cuello, ni rastro de una cabeza en los hombros. Era como si su cuerpo hubiera sido cortado, mutilado en la parte superior, dejando una sección vacía, donde nada había. Solo un espacio oscuro, como una sombra sin forma, como un eco de la muerte misma. El hecho de que estuviera caminando por entre las tumbas, sin una expresión ni un movimiento que pudiera darles una pista sobre su identidad, los hizo sentir aún más pequeños, más vulnerables. Mariana, incapaz de apartar la mirada, sentía su estómago retorcerse en una mezcla de miedo y asco. Su mente le decía que debía correr, huir, pero sus piernas no respondían, estaban paralizadas por una fuerza que no comprendía. Observó cómo la niebla comenzaba a envolver más y más el cementerio, cubriendo las lápidas con una capa densa, como si el mismo lugar estuviera devorando las huellas de su presencia. Carlos, sin embargo, no parecía percatarse de la magnitud del terror que los rodeaba. Su paso era firme, casi desafiante. Él creía que todo esto era una farsa, una broma macabra que el destino les había preparado. Cuando estuvo a unos pocos pasos de la figura, extendió la mano como si fuera a tocar el hombro de la figura. Fue en ese momento que, por primera vez, la sombra se detuvo. No giró ni reaccionó de manera alguna, pero algo en el aire cambió. El viento dejó de soplar, el murmullo del bosque se desvaneció y una quietud profunda se apoderó del cementerio. Carlos, al ver que la figura no reaccionaba, comenzó a reír, aunque su risa era nerviosa, forzada. «¿Ves? No hay nada que temer», dijo, mirando hacia atrás, buscando la aprobación de sus amigos. Pero entonces, algo extraño ocurrió. En el instante en que Carlos tocó la sombra, una presión invisible los envolvió, como si la misma gravedad los hubiera aprisionado. La figura comenzó a disolverse lentamente en la niebla, dejando un vacío aún más denso detrás de ella, como si se hubiera desvanecido en la misma oscuridad que la rodeaba. Mariana, aterrada, dio un paso atrás, pero antes de que pudiera reaccionar, una sensación fría y dolorosa se apoderó de su pecho. Era como si algo estuviera tomando posesión de su cuerpo, algo ajeno a ella misma, como si estuviera siendo observada por un par de ojos invisibles. Sus manos temblaban, y sus palabras murmuradas se ahogaban en su garganta. «Carlos, ¿qué hiciste?», gritó Gabriel, tratando de acercarse a él. Pero Carlos no respondía. Se quedó quieto, con los ojos muy abiertos, mirando al vacío con una expresión inexpresiva en su rostro. Mariana, paralizada por el miedo, no pudo evitar sollozar, pero algo la obligó a dar un paso hacia él. De repente, el aire volvió a moverse, pero no era el viento. Era como si la atmósfera misma hubiera cambiado, como si se hubiera roto un hechizo. La niebla se levantó rápidamente, como si alguien hubiera abierto una puerta hacia el infierno. La figura, o lo que fuera que estuviera allí, desapareció por completo, dejándolos de pie, congelados en un mar de incertidumbre y terror. «¿Qué está pasando, Carlos?», preguntó Mariana, desesperada, mientras Gabriel intentaba sujetarlo por los hombros. Carlos no respondía. Sus ojos seguían mirando hacia el frente, fijamente, como si no viera nada. Gabriel lo sacudió un par de veces, sin obtener respuesta. La sensación de que algo fatal había sucedido se instaló en su pecho. Fue entonces cuando una voz, baja y gutural,
Se escuchó en el aire, como un eco lejano, proveniente de las mismas sombras que los rodeaban. El que busque la cabeza, nunca la encontrará, y aquellos que osen caminar en mi camino, morirán en el intento. La voz era fría, inhumana, como un susurro que no provenía de ninguna parte, pero que parecía envolverlos por completo. Mariana, aterrada, dio un paso atrás, con las manos cubriéndose el rostro, mientras Gabriel intentaba proteger a su amigo de la inminente amenaza que sentían en el aire. La niebla se disolvió lentamente, pero el eco de esas palabras resonaba en sus mentes, y una sensación de pavor los envolvía por completo. ¿Qué? ¿Qué significa eso?, murmuró Gabriel, su voz temblando de terror. Pero nadie respondió. La oscuridad de la noche había engullido por completo el pequeño pueblo donde Mariana, Carlos y Gabriel vivían. Las sombras se alargaban como dedos invisibles, y las calles desiertas resonaban con el crujir de los árboles movidos por el viento. Después del incidente en el cementerio, algo había cambiado en ellos. El miedo ya no era solo una emoción pasajera. Ahora se había convertido en una presencia constante que le seguía a todas partes. Las voces del viento, las sombras que bailaban con la luz de las farolas, y esa sensación de ser observados los había dejado sin paz. Pero lo peor de todo era la expresión vacía de Carlos, que parecía haber sido atrapado por algo que no podía comprender. «Carlos, ¿estás bien?», preguntó Mariana, su voz temblorosa, mientras caminaban juntos a través de la calle desierta. Estaba empezando a preocuparle cada vez más la falta de reacción de su amigo. Desde el encuentro en el cementerio, Carlos no había dicho una sola palabra, no había mostrado emoción alguna, solo una mirada fija hacia el frente. Era como si su alma hubiera quedado atrapada en algún lugar entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Carlos no respondió. Su caminar era lento, casi mecánico, como si fuera guiado por alguna fuerza ajena a su voluntad. Mariana no podía dejar de mirarlo, con el corazón oprimido por la inquietud. A su lado, Gabriel intentaba disimular el temor que lo invadía, pero las palabras de la figura sin cabeza seguían resonando en su mente. «¿Crees que lo que vimos en el cementerio es real?», preguntó Gabriel, sin mirar a Mariana, como si temiera que al pronunciar esas palabras, el aire se volviera aún más denso y pesado. Mariana respiró profundamente, intentando despejar su mente, pero la inquietud seguía latente, como una sombra en su interior. «No lo sé», respondió en voz baja, como si las palabras se le atragantaran. «No sé qué es lo que vimos, pero algo no está bien. Siento que algo nos está persiguiendo, pero no sé qué es». Carlos, al escuchar las palabras de Mariana, levantó lentamente la cabeza, pero sus ojos continuaban vacíos, ausentes. De repente, sus labios se movieron, pero las palabras que salieron de su boca no tenían ningún sentido. Era un murmullo bajo, como si estuviera hablando en un idioma que ninguno de ellos entendiera. Mariana dio un paso atrás, con el rostro empalidecido. Gabriel, al igual que ella, se sintió incapaz de reaccionar ante la extraña y aterradora situación. La sombra de Carlos se alargaba bajo la luz tenue de la farola, y la inquietud los envolvía por completo. No sabían qué había sucedido en el cementerio, pero ahora estaba claro que no podían escapar de las consecuencias de ese encuentro. De repente, Carlos se detuvo, haciendo que los dos se detuvieran a su vez. «Esto no está bien», dijo Gabriel, mirando con desesperación a su amigo. En ese momento, Carlos giró su cabeza hacia ellos, pero algo en su mirada los paralizó por completo. No eran sus ojos, ya no. La oscuridad había invadido su mirada, y parecía que su cuerpo estaba siendo controlado por algo más. La expresión vacía de su rostro parecía como una máscara, una fachada sin vida. «Carlos», gritó Mariana, intentando acercarse a él. Pero Carlos, sin decir una palabra, comenzó a caminar de nuevo, sin detenerse, como si no los hubiera escuchado. Los dos amigos, incapaces de hacer nada, los siguieron a una distancia, observando cómo su figura se desvanecía lentamente en la oscuridad. Al principio, pensaron que se dirigía hacia su casa, pero el camino que seguía no era el mismo.
Parecía estar guiado por algo invisible, una fuerza que los tres no lograban comprender. Finalmente, después de lo que les pareció una eternidad, llegaron a un antiguo almacén a las afueras del pueblo. El edificio estaba en ruinas, con las paredes caídas y las ventanas rotas. Había algo en ese lugar que les ponía los pelos de punta, como si el mismo edificio estuviera vivo, respirando con una energía oscura. La puerta principal estaba entreabierta, y Carlos, sin pensarlo, entró sin vacilar. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Gabriel, con la voz quebrada, mientras se detenía frente a la entrada. Mariana, con el miedo apoderándose de su cuerpo, no sabía qué hacer. Sabía que algo horrible estaba ocurriendo, pero no podía dejar que Carlos estuviera solo en ese lugar. Juntos, entraron al almacén, sus pasos resonando en el interior desolado. Las sombras dentro del almacén eran densas, y el aire parecía más pesado que nunca. A medida que avanzaban, comenzaron a notar símbolos extraños grabados en las paredes. Eran símbolos que no reconocían, pero que tenían un aire ancestral, como si pertenecieran a un culto olvidado o una ceremonia prohibida. El lugar estaba lleno de polvo y telarañas, y el olor a humedad lo invadía todo, como si fuera un espacio sellado desde hacía siglos. Carlos continuaba avanzando, como si estuviera siguiendo una ruta invisible. Mariana y Gabriel intentaban mantenerse a su lado, pero la atmósfera del lugar los aplastaba, como si algo los estuviera acechando desde las sombras. De repente, Carlos se detuvo frente a una gran puerta de madera, que estaba cerrada con cadenas. El símbolo grabado en ella era el mismo que el que habían visto en las paredes. Era como si algo los estuviera llamando hacia ese lugar. «No podemos entrar ahí», dijo Mariana, su voz temblorosa. Algo no está bien. Pero Carlos, sin decir palabra, comenzó a intentar abrir la puerta. Sus manos temblaban, pero parecía estar poseído por una fuerza ajena. Mariana, desesperada, trató de detenerlo, pero algo en su interior le decía que no debía hacerlo. Gabriel, sintiendo la misma presión, intentó detener a su amigo. «Carlos, no lo hagas», gritó, pero su voz era absorbida por el silencio profundo del almacén. De repente, la puerta se abrió por sí sola, con un ruido sordo que resonó en el aire. Lo que encontraron al otro lado les heló la sangre. El aire se volvió denso y pesado, como si una niebla invisible hubiera invadido el espacio que rodeaba a Mariana, Carlos y Gabriel. El sonido de sus respiraciones entrecortadas resonaba en el vacío, mientras la puerta del almacén se cerraba de golpe detrás de ellos, sumergiéndolos en una oscuridad aún más profunda. La luz de la luna apenas alcanzaba a filtrarse a través de las grietas en las paredes, pero, aún así, la atmósfera era asfixiante, opresiva. Los tres amigos se encontraban en el umbral de un nuevo misterio, uno de que no sabían si podrían escapar vivos. Carlos, como si no tuviera conciencia de lo que sucedía a su alrededor, caminó hacia el centro de la habitación, donde una figura oscura y difusa se erguía en medio del espacio. La figura parecía estar esperando su llegada, o quizás era simplemente un reflejo de la desesperación de Carlos, de esa fuerza invisible que lo había llevado hasta allí. Mariana y Gabriel se quedaron atrás, paralizados por el terror, incapaces de moverse o hablar. La figura en el centro parecía ser la clave de todo lo que había ocurrido hasta ese momento, pero, al mismo tiempo, les llenaba de un pavor profundo, como si fueran a enfrentar algo mucho más allá de su comprensión. «Carlos, ¿qué estás haciendo?», preguntó Gabriel, tratando de mantener la calma, pero la voz le temblaba. Carlos no respondió. Continuó avanzando hacia la figura, sus pasos resonando como ecos en la oscuridad. Mariana, desesperada, intentó seguirlo, pero algo la detuvo. Un frío gélido recorrió su cuerpo, y una extraña presión la envolvió. No podía mover las piernas, no podía hacer nada. Estaba atrapada en esa misma niebla espesa que parecía haberse instalado en sus pensamientos. «Carlos, por favor, vuelve», gritó Mariana, pero su voz se perdió en el aire espeso. Al principio, todo lo que veía eran sombras,
figuras distorsionadas que parecían moverse con vida propia. Pero luego, algo más se hizo visible en la oscuridad, una serie de rostros. Rostros que aparecían y desaparecían en las paredes, como si la misma oscuridad estuviera mostrando sus secretos más oscuros. Algunos de esos rostros eran conocidos, familiares, mientras que otros parecían seres extraños, como si pertenecieran a un mundo completamente distinto. Todos tenían una expresión vacía, pero a la vez una mirada penetrante que parecía atravesar el alma. ¿Qué son esos rostros?, preguntó Mariana, aterrorizada, pero su voz era solo un susurro, como si temiera que al pronunciar esas palabras las sombras cobraran vida. Gabriel, con el rostro pálido, miró a su alrededor, pero no encontraba respuestas. Cada rostro parecía tener una historia propia, como si estuvieran condenados a existir en ese espacio oscuro, sin posibilidad de escapar. La presencia de esas figuras era cada vez más fuerte, y Mariana sentía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. De repente, uno de los rostros comenzó a moverse, un parpadeo casi imperceptible, pero suficiente para que Mariana se diera cuenta de que no estaban solos. Ese rostro, con una expresión de angustia y desesperación, comenzó a formar palabras que eran apenas un murmullo en medio del silencio. «Busca la cabeza». La voz era débil, rota, como si estuviera luchando por salir del abismo. Mariana se estremeció al escucharla, pero no podía apartar la vista de esos ojos vacíos que la observaban desde las paredes. «¿Qué significa eso?», preguntó Mariana, pero Gabriel no respondió. Estaba completamente absorbido por las figuras que lo rodeaban. Entonces, algo extraño ocurrió. Los rostros comenzaron a reír, una risa profunda y malévola que parecía surgir de las entrañas de la oscuridad misma. Era una risa que no solo se escuchaba, sino que se sentía, como si las ondas de esa risa atravesaran sus cuerpos. Mariana sintió un dolor punzante en el pecho, como si estuviera siendo invadida por una ola de desesperación. Carlos, sin embargo, parecía no darse cuenta de lo que estaba pasando. Su cuerpo estaba inmóvil, casi como una estatua, pero sus ojos seguían fijos en la figura en el centro de la habitación. Mariana, al ver esto, trató de correr hacia él, pero las sombras la envolvieron de inmediato. Fue como si el suelo bajo sus pies desapareciera, como si estuviera siendo arrastrada hacia el mismo abismo que había comenzado a devorar a Carlos. «Carlos, por favor, despierta», gritó, pero sus palabras fueron sofocadas por la risa, que seguía retumbando en sus oídos. De repente, las sombras que rodeaban a Carlos comenzaron a moverse, deslizándose como serpientes negras que lo envolvían. La figura que había estado esperando en el centro de la habitación se levantó, revelando una figura sombría, cuyo rostro no era visible, como si todo su ser fuera una extensión de la oscuridad misma. La figura comenzó a acercarse a Carlos, quien seguía inmóvil, como si estuviera en trance. Mariana, llena de pavor, intentó correr hacia él, pero algo la detenía. No podía avanzar, no podía moverse. Algo invisible la mantenía prisionera. Entonces, la figura oscura levantó una mano, y un destello de luz roja brilló en la oscuridad. La luz iluminó por un momento el rostro de Carlos, revelando algo aterrador. Su rostro estaba vacío, como si nunca hubiera tenido cabeza. La luz roja brilló con fuerza y luego se desvaneció, sumiendo nuevamente a la habitación en la penumbra. «No, no puede ser», exclamó Mariana, horrorizada al ver que la cabeza de Carlos había desaparecido por completo. Gabriel, al ver esto, reaccionó de inmediato. Tomó la mano de Mariana y la arrastró hacia la salida del almacén, sin mirar atrás. Los dos corrían a través de las sombras, pero no sabían si realmente estaban escapando o si simplemente estaban siendo arrastrados por la misma oscuridad que había consumido a Carlos. La risa continuaba, resonando en sus oídos, como si todo el lugar se estuviera burlando de ellos. Finalmente, llegaron a la puerta del almacén, pero cuando intentaron abrirla, se dieron cuenta de que estaba cerrada por completo. No podían salir. Estaban atrapados. Mariana, con la respiración entrecortada, miró a Gabriel,
quien tenía el rostro pálido y lleno de desesperación. Ambos sabían que lo que habían visto no podía ser real, pero no podían negar lo que sentían. Estaban atrapados en una pesadilla, y no sabían cómo iban a salir de allí. Pero antes de que pudieran hacer algo, la figura oscura apareció frente a ellos, bloqueando su camino. «Bienvenidos a mi hogar», dijo la figura, con una voz profunda y cavernosa, como si las mismas sombras hablaran a través de ella. El sonido de sus respiraciones resonaba en la vastedad de la oscuridad. Mariana y Gabriel, petrificados, observaban fijamente a la figura oscura que se erguía frente a ellos, bloqueando cualquier intento de escape. Cada paso que daba la sombra parecía hacer que la atmósfera se espesara aún más, como si la propia esencia del lugar se estuviera apoderando de ellos, absorbiéndolos lentamente. El aire se volvía cada vez más denso, y las sombras parecían alargarse, extendiéndose como garras invisibles hacia ellos. «¿Quién eres?», preguntó Gabriel, su voz quebrada por el terror. El miedo lo consumía, pero la necesidad de entender lo que estaba ocurriendo lo obligaba a preguntar. Su corazón latía con fuerza en su pecho, como si quisiera escapar del encierro al que se veía sometido. La figura, sin moverse, parecía observarlos con una calma inquietante. Aunque no tenía rostro, una extraña sensación de presagio se apoderaba de Mariana. No podía dejar de sentir que algo peor los esperaba, algo mucho más aterrador que cualquier ser o sombra que pudieran encontrar. La figura les respondió en un tono profundo, casi como si las palabras brotaran del mismo abismo. «Soy el guardián de lo que fue y lo que será». Su voz parecía retumbar en las paredes del almacén, como si el lugar entero estuviera vivo, respondiendo a cada palabra. «He esperado por mucho tiempo a los que no comprenden, a aquellos que se atreven a desafiar el abismo». Mariana no podía creer lo que oía. Todo en la habitación se volvía más extraño, más peligroso. La luz de la luna apenas iluminaba la figura que tenían frente a ellos, pero aún así sentían la presencia de algo mucho más grande que cualquier sombra. La oscuridad misma parecía tener forma, y no podían escapar de ella. «¿El abismo?», preguntó Mariana, temblando, mientras su mente intentaba comprender lo que estaba sucediendo. «¿A qué te refieres con eso?». La figura se movió entonces, y Mariana sintió como si todo el peso del mundo se descargara sobre ella. La sombra que la rodeaba se intensificó, y los rostros, aquellos que se habían ido desvaneciendo y volviendo a aparecer en las paredes, tomaron una forma más concreta. Eran rostros llenos de desesperación, de angustia, rostros de personas que, como ellos, habían caído en la misma trampa, atrapados por el mismo destino. ¿Qué era este lugar? ¿Qué secretos ocultaba? Este lugar es donde se pierden las almas que no logran comprender las consecuencias de sus actos, dijo la figura en un susurro que parecía viajar por todo el espacio. El hombre sin cabeza es el sacrificio, la condena, el alma errante que busca lo que perdió. Y si no eres capaz de entender su sufrimiento, serás otro rostro más en la oscuridad, atrapado aquí para siempre. Gabriel, aunque temblando, se adelantó un paso, con el rostro pálido y los ojos llenos de confusión y miedo. Pero, ¿qué ha pasado con Carlos? ¿Dónde está él? ¿Qué significa todo esto? La figura no respondió de inmediato, como si estuviera evaluando la pregunta, o tal vez, esperando que ambos entendieran por sí mismos. Mariana sintió que algo estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría su vida por completo. El dolor y el miedo que experimentaba desde que pisaron ese lugar comenzaban a volverse insoportables, pero no podía dejar de pensar en Carlos. ¿Qué le había sucedido? ¿Por qué todo esto parecía estar relacionado con él? En ese instante, un grito estremecedor rompió el silencio. Un sonido profundo, lleno de desesperación y terror, que hizo que las paredes del almacén parecieran temblar. El grito provenía de las profundidades del lugar, como si alguien estuviera atrapado en las entrañas mismas de la oscuridad. Mariana se quedó paralizada, incapaz de mover un solo dedo. Gabriel intentó ir hacia la dirección de donde provenía el grito, pero una fuerza invisible lo detuvo. La figura se movió nuevamente, acercándose lentamente,
como si fuera una sombra que se deslizaba sin esfuerzo alguno. «Carlos», susurró Mariana, el miedo y la tristeza ahogando su voz. ¿Qué había ocurrido con su amigo? ¿Era posible que ya estuviera perdido para siempre? La incertidumbre comenzó a consumirla. La figura, ahora más cerca, extendió una mano hacia ellos, y con su gesto, hizo que la oscuridad se espesara aún más. El hombre sin cabeza no perdona a los que lo desafían. Él busca lo que perdió, pero también reclama a los que no pueden comprender su dolor. Carlos no es más que un eco de lo que está por venir. Ustedes son los siguientes. Mariana sintió que el suelo debajo de ella cedía, como si estuviera siendo arrastrada hacia un abismo del que no habría regreso. Gabriel, por su parte, parecía haber perdido toda esperanza, su rostro demacrado por el miedo y la incertidumbre. ¿Había algo que pudieran hacer para escapar de ese lugar? ¿O estaban condenados a ser las próximas víctimas de la leyenda del hombre sin cabeza? Con un estremecedor suspiro, la figura pareció disolverse en la oscuridad, dejándolos nuevamente en completo silencio. El sonido del viento, que antes había sido suave, ahora se volvía ensordecedor. Los rostros en las paredes se retorcían y se distorsionaban, como si la misma oscuridad los devorara. Sin embargo, Mariana no podía dejar de sentir que algo los observaba. Algo estaba esperando. Algo estaba a punto de suceder. De repente, el suelo comenzó a vibrar. Un temblor profundo y continuo que parecía provenir del fondo mismo de la tierra. Mariana, con el corazón acelerado, tomó la mano de Gabriel, y ambos se miraron, sabiendo que su única opción era avanzar, aunque no supieran que los esperaba. Pero antes de que pudieran dar un paso, una sombra emergió de las paredes, tomando forma humana. Una figura sin rostro, como la que habían visto antes, pero más cercana, más real. Una presencia tan palpable que les heló la sangre. «La cabeza está cerca», dijo la sombra, con una voz que parecía provenir de todas partes, como si la misma oscuridad hablara a través de ella. «Si la encuentran, encontrarán la libertad. Si no, seguirán siendo parte de este lugar para siempre». La noche había caído por completo, y el silencio que reinaba en el aire era tan profundo que casi se podía escuchar el latido de los corazones de Mariana y Gabriel. Estaban en un pasillo oscuro, cuyas paredes se retorcían y crujían como si estuvieran vivas. La sensación de estar atrapados en un laberinto interminable se hacía cada vez más insoportable. La figura sin cabeza, aquella presencia que los había perseguido desde el primer momento, seguía acechando, como una sombra invisible que los observaba desde todos los rincones. Mariana sentía el peso de la desesperación sobre sus hombros. Cada paso que daban parecía llevarlos más lejos de la salida, más cerca de la oscuridad que los consumía. Los ecos de las voces de aquellos que habían caído antes que ellos resonaban en sus mentes, como un canto fúnebre que no dejaba de repetirse, martillando sus pensamientos con la misma pregunta: ¿serían ellos los próximos? ¿Serían devorados por la leyenda del hombre sin cabeza, condenados a vagar por la eternidad, atrapados en este lugar maldito? ¿Dónde está Carlos?, pensaba Mariana, incapaz de dejar de lado el sufrimiento de su amigo. Había algo más en la desaparición de Carlos, algo que no lograba entender del todo. La figura del hombre sin cabeza había dicho que Carlos era un eco, un reflejo de lo que estaba por venir. ¿Pero qué significaba eso? ¿Era posible que Carlos, al igual que ellos, estuviera atrapado en este lugar, perdido para siempre en las sombras? Gabriel, caminando a su lado, parecía igual de perdido. Su rostro estaba pálido, marcado por la angustia, y sus ojos, antes llenos de determinación, ahora reflejaban solo incertidumbre. Había algo en su comportamiento que le resultaba extraño a Mariana, algo que no podía identificar, pero que la hacía sentir incómoda. ¿Acaso Gabriel también estaba perdiendo la esperanza? ¿O había algo más en el que ella no entendía? La pregunta la perseguía, pero no podía detenerse a pensar en ello ahora. La oscuridad que los rodeaba era impenetrable, y las sombras parecían moverse por sí solas, creando figuras que cambiaban constantemente.
Había algo extraño en el aire, como si el lugar mismo estuviera respirando, como si las paredes se estuvieran cerrando a su alrededor. De repente, un grito lejano cortó el silencio, un sonido desgarrador que parecía provenir del fondo del pasillo. Mariana dio un salto, el corazón en la garganta, pero Gabriel la sujetó con fuerza, evitándole caer al suelo. No sabía si el grito había sido real o si su mente estaba jugando trucos con ella, pero algo en su interior le decía que debían seguir adelante, que debían encontrar la fuente de ese grito, aunque eso los llevara más profundo en la oscuridad. Mariana miró a Gabriel. Sus ojos brillaban con una intensidad extraña, casi febril, y por un momento, ella vio algo en el que la desconcertó. Era como si hubiera una conexión con esa oscuridad, como si la hubiera aceptado ya, como si estuviera dispuesto a caminar hacia su propia perdición. «Gabriel, ¿qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa, aunque intentó mantener la calma. «¿Por qué no reaccionas como antes? ¿No te das cuenta de lo que está sucediendo?». Gabriel la miró fijamente, como si la estuviera viendo por primera vez. No dijo nada, pero sus ojos parecían vacíos, como si ya no estuviera allí, como si ya hubiera cruzado una línea invisible que los demás no podían entender. «Debemos seguir», respondió finalmente, en un susurro que hizo eco en las paredes del pasillo. Su voz era fría, distante. No era el mismo Gabriel de antes. Mariana sintió un nudo en el estómago. Algo estaba cambiando en él, y no sabía si debía temerlo o si debía confiar en que, en el fondo, todavía quedaba algo de humanidad en él. Pero no tenía tiempo para pensarlo ahora. La oscuridad que los rodeaba se volvía cada vez más opresiva, y el tiempo, esa constante sensación de peligro inminente, parecía estar en su contra. Avanzaron, sin pronunciar palabra alguna, hasta que llegaron a una puerta enorme, que parecía ser el final del pasillo. La madera estaba gastada, cubierta por una capa de polvo y telarañas, pero había algo en ella que llamaba su atención, una extraña sensación de familiaridad, como si la puerta los estuviera esperando. Mariana intentó abrirla, pero la puerta no cedió. Estaba cerrada con algo más que solo cerraduras. Parecía que había sido sellada, como si nadie hubiera pasado por allí en siglos. Sin embargo, algo en su interior le decía que esa era la entrada, la última barrera que debía cruzar si quería llegar al final de este extraño y aterrador viaje. «Ayúdame», dijo a Gabriel, aunque la voz de su compañero ya no tenía la misma fuerza. Él se acercó lentamente, y juntos comenzaron a empujar la puerta. Parecía resistirse con todas sus fuerzas, pero, poco a poco, la madera comenzó a ceder. Un chirrido profundo, como el grito de una bestia herida, resonó en la habitación. Finalmente, la puerta se abrió con un fuerte golpe, revelando lo que había más allá. Lo que encontraron los dejó sin aliento. El interior de la habitación era un abismo en sí mismo, un espacio vasto y oscuro, con paredes que parecían desmoronarse y un suelo que se movía como si estuviera vivo. En el centro había una figura imponente, de pie en medio de la habitación. Era el hombre sin cabeza. El terror se apoderó de Mariana cuando vio que la figura comenzaba a caminar hacia ellos, su cuerpo envuelto en sombras que se estiraban y retorcían a su alrededor. No tenía rostro, pero ella sentía su presencia como si fuera la de una bestia acechante, esperando el momento adecuado para devorarlos. Mariana intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. Gabriel, por su parte, parecía completamente hipnotizado por la figura, como si, en algún lugar profundo de su ser, hubiera aceptado su destino. «¿Qué quieres de nosotros?», Mariana preguntó con voz temblorosa, pero la figura no respondió. La oscuridad creció a su alrededor, llenándolos de un miedo indescriptible. Y en ese momento, la verdad comenzó a surgir lentamente, como una sombra que no quería ser vista. ¿Qué estaba pasando realmente en este lugar? ¿Qué secreto terrible guardaba el hombre sin cabeza? Con el alma pesada por la incertidumbre y el horror, Mariana miró a Gabriel, esperando una respuesta, esperando que él también pudiera comprender lo que estaba sucediendo. Pero los ojos de Gabriel ya no reflejaban la misma esperanza. Algo había cambiado en él.
algo mucho más siniestro. La oscuridad en el parque era impenetrable. Los árboles, altos y retorcidos, se alzaban como sombras gigantes que bloqueaban la luz de la luna, dejando el camino más oscuro que nunca. El aire estaba denso, cargado de un silencio absoluto, roto únicamente por los pasos temblorosos de Mariana y Gabriel. La presencia del hombre sin cabeza, que antes parecía una amenaza distante, ahora estaba sobre ellos, como una nube de terror que no dejaba de crecer, ahogándolos con cada respiración. Mariana se sentía atrapada no solo en el parque, sino en una realidad que ya no podía comprender. Todo lo que creía saber sobre este mundo había comenzado a desmoronarse, y lo que ahora enfrentaba era algo más allá de su entendimiento. La figura que los perseguía, la misma que los había llevado a través de ese laberinto de pasillos y puertas selladas, había estado más cerca de lo que nunca se había atrevido a imaginar. El hombre sin cabeza no solo era una leyenda, no era solo una aparición nocturna, era real y, peor aún, tenía el poder de destruirlos. Gabriel caminaba junto a ella, su rostro reflejando la misma desesperación, pero había algo extraño en él, algo que hacía que Mariana se sintiera más sola que nunca. Su mirada estaba perdida, fija en el vacío, como si ya no viera el mundo de la misma manera. Había algo que había cambiado en su interior, algo que Mariana no podía identificar, pero que sentía intensamente. Gabriel ya no parecía estar allí con ella. Algo lo había absorbido. «Gabriel», Mariana dijo en voz baja, su tono lleno de preocupación. Pero él no respondió, ni siquiera se dio la vuelta para mirarla. Solo siguió adelante, moviéndose con una calma inquietante. Mariana lo observó, sintiendo una angustia creciente. ¿Qué le estaba pasando? ¿Era este el mismo Gabriel con el que había viajado todo este tiempo? ¿O había algo más en él, algo que se había apoderado de su ser, algo que no podía comprender? La figura del hombre sin cabeza estaba ahí, acechando, pero ahora sentía que su mayor amenaza no provenía de él. Algo mucho más cercano y peligroso se estaba apoderando de Gabriel. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era el mismo grito que había escuchado en los pasillos, solo que ahora tenía una cualidad diferente, un eco más profundo, como si proveniera de algún lugar muy lejano, pero al mismo tiempo tan cerca, como si el grito estuviera dentro de su mente. El grito de alguien que sufría, el grito de alguien que había sido condenado a un destino peor que la muerte. Mariana se detuvo en seco. Un escalofrío recorrió su espalda, y sus manos temblaban mientras buscaba en la oscuridad el origen del grito. «Carlos», murmuró, como si su mente hubiera hecho una conexión automática. El grito sonaba tan cercano a su corazón, como si fuera su amigo el que la llamaba desde el otro lado de la muerte. Miró a Gabriel, esperando alguna reacción, pero él no mostraba signos de haber escuchado el grito. Su expresión era vacía, distante, casi como si no estuviera en el mismo lugar. «Gabriel». Mariana lo llamó nuevamente, esta vez con más fuerza, pero no hubo respuesta. Él seguía avanzando, como si el grito no le afectara, como si la presencia del hombre sin cabeza no tuviera poder sobre él. Mariana sintió un pánico creciente. Sabía que algo había cambiado en él, y no entendía qué era. Algo estaba ocurriendo, algo que no podía detener, pero lo que sí sabía era que el hombre sin cabeza, o lo que fuera que estuviera detrás de él, estaba ganando terreno. La oscuridad los rodeaba, se deslizaba a su alrededor, acechando, como si fuera una criatura viva. Y entonces lo vio. En medio de la neblina espesa que parecía envolverlo todo, la figura del hombre sin cabeza apareció frente a ellos. Su cuerpo, cubierto por sombras, se deslizaba hacia Mariana y Gabriel con un movimiento lento y deliberado. Su presencia estaba tan cargada de maldad que el aire parecía volverse más pesado con cada segundo que pasaba. A pesar de que no tenía cabeza, Mariana podía sentir su mirada fija en ella, como si estuviera observando cada movimiento, cada respiración, cada pensamiento. Un sudor frío recorrió la frente de Mariana. Estaba aterrada, pero no solo por la figura que tenía frente a ella. Era más profundo,
más interno, algo dentro de ella, algo que no podía comprender. Le decía que el verdadero peligro no estaba en el hombre sin cabeza, sino en lo que estaba sucediendo con Gabriel. Él se había convertido en un extraño, una sombra de sí mismo, y ella no podía alcanzarlo. De repente, Gabriel se detuvo, y Mariana vio cómo su cuerpo se tensaba, como si algo hubiera despertado en él. Él giró lentamente hacia ella, y sus ojos, aquellos ojos que una vez reflejaban confianza y amistad, ahora estaban vacíos, opacos, como si ya no estuviera allí. Mariana dio un paso atrás, su respiración acelerada. «Gabriel», dijo, su voz quebrada, con miedo. «¿Qué está pasando contigo?» Pero él no respondió. En lugar de eso, una extraña sonrisa apareció en su rostro, una sonrisa que no tenía nada de humano. Era una sonrisa macabra, como si hubiera sido poseído por algo mucho más oscuro. Mariana retrocedió, pero Gabriel dio un paso hacia ella. «Es demasiado tarde», dijo Gabriel en un susurro, pero sus palabras sonaban distorsionadas, como si alguien más estuviera hablando a través de él. La figura del hombre sin cabeza avanzaba cada vez más cerca. Mariana no sabía qué hacer. El miedo la paralizaba, pero algo dentro de ella le decía que debía hacer algo. No podía quedarse allí. No podía esperar a que todo terminara. Debía encontrar una forma de liberar a Gabriel, de devolverle lo que le habían arrebatado, pero no sabía cómo. El hombre sin cabeza los observaba, y en ese momento, Mariana entendió algo que la hizo temblar. El hombre sin cabeza no solo estaba buscando su cabeza, estaba buscando algo mucho más profundo, sus almas. Mariana y Gabriel ya no eran los mismos, y él había sido testigo de esa transformación. Gabriel ya no era una persona, no era un amigo, era solo una sombra, una cáscara vacía, caminando hacia su condena. Mariana dio un paso adelante, sin saber si tenía alguna esperanza, pero con la certeza de que su destino ya estaba marcado. «Gabriel», gritó con desesperación, «recuerda quién eres». Pero Gabriel no la escuchaba. Estaba perdido en un abismo del cual no podía regresar. Y en ese momento, con la oscuridad envolviéndolos, el grito de la condena se hizo más fuerte. Mariana sintió que el abismo la devoraba, pero una pequeña chispa de esperanza seguía ardiendo en su corazón. Si había algo que podía salvarla, era su lucha por encontrar lo que aún quedaba de su amigo. El aire estaba denso, cargado de una quietud ominosa. Las sombras del parque parecían más profundas que nunca, como si la oscuridad misma se hubiera apoderado de los árboles y el suelo. Mariana caminaba, sus pasos vacilantes, con el peso de una angustia insoportable presionando sobre su pecho. Gabriel había desaparecido en la oscuridad, y el hombre sin cabeza estaba más cerca que nunca. Sin embargo, la batalla que ella libraba no era solo contra una criatura sobrenatural, sino contra la perdida esperanza que se había apoderado de su alma. El silencio del parque se había vuelto insoportable. Cada crujido de las hojas bajo sus pies sonaba como una sentencia. Mariana sentía que el tiempo se había detenido, como si el destino hubiera dejado de moverse y estuviera esperando, observando cualquier movimiento, cualquier resquicio de vida que pudiera salvarla. El viento soplaba suave, pero su aliento se entrecortaba mientras sus pensamientos se agitaban en su cabeza, preguntándose si alguna vez conseguiría salir de ese lugar. De repente, una figura emergió de entre las sombras, su silueta alta y sombría. Era Gabriel, o al menos lo parecía. Mariana dio un paso hacia adelante, su corazón palpitando con fuerza. «Gabriel», susurró, su voz apenas audible, pero llena de una necesidad desesperada. Gabriel no dijo nada. Sus ojos estaban vacíos, como si nada quedara de él, como si el hombre que había sido ya no existiera. Solo había una presencia oscura y vacía, un reflejo de lo que alguna vez había sido. «Gabriel, por favor, escúchame». Mariana intentó acercarse, pero él dio un paso atrás, su cuerpo rígido y su rostro fijo en la distancia. El aire entre ellos se cargaba de tensión. Algo en su mirada decía que ya no era él. Algo más lo había poseído. El hombre sin cabeza apareció de nuevo.
esta vez en la distancia, como una sombra gigantesca. Mariana sintió el terror recorrer su cuerpo. El monstruo que había estado acechando durante todo este tiempo ahora estaba aquí, mucho más cerca de lo que ella había imaginado. Con cada paso que daba hacia ella, la atmósfera se volvía más espesa, como si la oscuridad estuviera a punto de tragarla. Mariana miró a Gabriel, pero él ya no reaccionaba. Su mirada se había perdido en el vacío. El abismo que lo había tragado era profundo e interminable, pero Mariana sabía que había algo más que no podía entender. Gabriel todavía podía ser salvado. Había algo dentro del que aún no se había apagado por completo. La criatura que los acechaba avanzaba. Sus movimientos eran lentos, calculados, como si se estuviera divirtiendo con la angustia de los humanos que había atrapado en su red. Mariana, sin embargo, no podía permitir que el hombre sin cabeza se llevara lo último que quedaba de su amigo. Tenía que luchar, aunque no supiera cómo. «Gabriel», gritó con todas sus fuerzas, su voz rasgando el aire. «Recuerda quién eres. Recuerda lo que significas para mí. No te vayas». Por un instante, los ojos de Gabriel parecieron despertar de su abismo. Un destello de humanidad brilló en su mirada, y Mariana sintió una pequeña chispa de esperanza encenderse en su corazón. ¿Sería posible? ¿Podría salvarlo antes de que fuera demasiado tarde? Pero el hombre sin cabeza, ahora mucho más cerca, rugió con una furia sobrenatural. Su grito resonó en la oscuridad, retumbando en las paredes de su mente, como si todo el universo estuviera condenado a la oscuridad. Mariana sintió como la presión aumentaba, como si estuviera a punto de sucumbir al vacío. Pero no podía rendirse, no sin luchar. Con la última reserva de fuerza que le quedaba, corrió hacia Gabriel, tratando de alcanzarlo antes de que la sombra que lo había tomado por completo lo arrastrara de nuevo. En su mente solo había una cosa: salvarlo. Su cuerpo estaba agotado, pero sus pasos eran firmes, guiados por una determinación inquebrantable. De repente, la figura del hombre sin cabeza se abalanzó sobre ellos. Su sombra los envolvió, oscureciendo todo a su paso. Mariana pudo ver cómo la cabeza del monstruo se movía, aunque no tenía rostro, como si estuviera observando, evaluando cada uno de sus movimientos. El horror estaba en su mirada vacía, en su cercanía. Ya no podía escapar, pero antes de que pudiera reaccionar, la luz de la luna se filtró por entre las ramas de los árboles. Era tenue, casi invisible, pero suficiente para iluminar la oscuridad que había gobernado el parque durante tanto tiempo. La luz alcanzó a Gabriel, y en ese preciso momento, algo dentro de él reaccionó. Sus ojos brillaron con intensidad, y su cuerpo tembló como si estuviera despertando de un sueño profundo. «Gabriel», Mariana gritó, tomando su mano, buscando alcanzar ese vestigio de humanidad que aún quedaba en él. Y entonces, sucedió lo imposible. Gabriel, con un esfuerzo monumental, se liberó de la sombra que lo había poseído. Su cuerpo comenzó a retorcerse, luchando contra el poder que lo había envuelto. El hombre sin cabeza intentó avanzar, pero la luz de la luna comenzó a brillar con más fuerza, empujando la oscuridad hacia atrás, como si la propia naturaleza estuviera luchando por liberarlos. Mariana, con lágrimas en los ojos, abrazó a Gabriel, mientras la oscuridad comenzaba a desvanecerse lentamente. El hombre sin cabeza, herido por la luz que lo alejaba, desapareció en un suspiro, como una sombra que se disuelve al amanecer. Gabriel, tembloroso y agotado, cayó de rodillas, pero sus ojos, aunque todavía llenos de dolor, ahora reflejaban algo más: humanidad. Mariana no sabía si lo que acababa de suceder era una victoria o solo el principio de algo más grande. Pero en ese momento, mientras el parque comenzaba a aclararse, el silencio que había reinado se rompió, y con él, un rayo de esperanza iluminó la oscuridad. Ella no había perdido a su amigo. No todavía. Con una mirada al horizonte, donde el primer rayo de luz del día comenzaba a asomarse, Mariana comprendió que su batalla no había terminado. Había ganado una pequeña victoria, pero la guerra por la libertad y la vida aún estaba lejos de concluir.